Mi nuera salió apurada y olvidó su celular en mi sofá. Cuando decidí devolverlo esa noche, el aparato vibró en mis manos. Lo que vi me dejó sin aliento. En la pantalla, la foto de mi marido que había muerto hace un año en un supuesto accidente. Un mensaje se abrió, exponiendo un secreto oscuro que jamás podría imaginar. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo comenzó en una tarde de domingo que parecía normal. Mi suegra, doña Elena, había venido a visitarme como hacía una vez al mes desde la muerte de Alejandro. Esas visitas siempre me dejaban exhausta. Detrás de la sonrisa educada y palabras dulces, había algo calculador en el modo en que sus ojos recorrían cada rincón de la casa que un día perteneció a su hijo. «Sofía, ¿te estás alimentando bien? Estás tan flaca», comentó mientras tomábamos té en la sala. Sus palabras sonaban preocupadas, pero su mirada me evaluaba como si yo fuera una intrusa. «Estoy bien, doña Elena», respondí automáticamente, la misma respuesta que daba desde hacía un año a cualquier persona que preguntara cómo estaba después de perder a mi marido en un accidente automovilístico. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido de la cuchara golpeando la taza. Ella revisó el reloj por tercera vez. «Debo irme. Tengo compromisos», anunció finalmente, levantándose. La acompañé hasta la puerta, respirando aliviada por dentro. Viendo el carro de lujo alejarse con su chofer particular, Felipe, cerré la puerta y solté un suspiro profundo. Volví a la sala para recoger las tazas cuando noté algo brillando entre los cojines del sofá donde doña Elena había estado sentada. Era su celular. Un modelo caro y nuevo, con funda de cuero personalizada. Tomé el aparato y corrí hasta la ventana, pero el auto ya había doblado la esquina. Intenté llamarla, pero me di cuenta de que su número estaría justamente en el teléfono que sostenía en las manos. «Lo devolveré más tarde», decidí, colocando el celular sobre la mesa de centro. La tarde pasó lentamente. Organicé algunos documentos de Alejandro que aún necesitaba resolver. Papeles de la aseguradora. Algunos contratos pendientes. Desde su muerte, la empresa que él construyó había pasado a manos de doña Elena. Ella insistió en que yo no tenía experiencia para administrar los negocios, y en mi fragilidad de aquellos primeros meses, solo asentí y firmé los documentos que me dejaron al margen de la vida que habíamos construido juntos. Alrededor de las 9 de la noche, cuando me preparaba para llevar el celular a casa de doña Elena, el aparato comenzó a vibrar sobre la mesa. La pantalla se encendió y mi corazón se detuvo. La foto que aparecía era de Alejandro. Mi Alejandro, con esa sonrisa contagiosa, usando la camisa azul que le había regalado en nuestro último aniversario de bodas. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Una notificación de mensaje parpadeaba. Con un nudo en la garganta, desbloqueé la pantalla. Afortunadamente, doña Elena me había mostrado el patrón de desbloqueo una vez durante una emergencia en el hospital. El mensaje era de un contacto guardado con el nombre Alejandro. Transferencia concluida. Mismo monto de siempre. ¿Cuándo podremos vernos? Estoy cansada de este juego. Sentí mi cuerpo helarse. ¿Qué era aquello? ¿Por qué doña Elena tendría el contacto de su propio hijo guardado en el celular un año después de su muerte? ¿Y quién estaba enviando mensajes desde este número? Con el corazón acelerado, abrí la conversación completa. Había docenas de mensajes intercambiados en los últimos meses. Todos sobre transferencias de dinero, encuentros secretos y menciones a un accidente que debía permanecer en secreto. El dinero del silencio llegó. «Sabes que nadie puede saber sobre el accidente», decía uno de los mensajes más antiguos. Mis piernas flaquearon y necesité sentarme. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras una sospecha terrible comenzaba a formarse en mi mente. ¿El accidente de Alejandro no había sido un accidente?
¿Mi suegra estaba pagando a alguien para guardar secretos sobre algo? Comencé a buscar frenéticamente en el celular, buscando más pistas. En las fotos encontré capturas de pantalla de transferencias bancarias a una persona llamada Ximena López. En los correos electrónicos, borradores dirigidos a un tal F, que sospeché ser Felipe, el chofer. En uno de esos borradores leí algo que me dejó sin respiración. Él sospechó. No puedo dejar que hable. Resuélvelo como la otra vez. Mientras intentaba procesar lo que estaba descubriendo, el teléfono vibró nuevamente en mis manos. Era una llamada del mismo contacto. Alejandro. Sin pensarlo 2 veces, atendí y puse el altavoz, pero no dije una palabra. Después de algunos segundos de silencio, una voz femenina cortó el aire. «¿Elena? ¿Por qué no hablas? ¿Tienes miedo de que alguien descubra nuestro secreto?» Colgué inmediatamente, con las manos temblando y la respiración entrecortada. Aquella voz era fría, controladora, y esa mujer, quienquiera que fuese, sabía algo sobre la muerte de Alejandro. En ese momento, mientras las piezas comenzaban a encajar en mi mente, el timbre sonó, fuerte, insistente, desesperado. Miré por la mirilla de la puerta y vi a doña Elena parada en el umbral, con el rostro contorsionado en una expresión de pánico que nunca había visto antes. Y yo supe, en ese instante, que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi corazón martilleaba contra mi pecho mientras observaba a doña Elena a través de la mirilla. Su expresión normalmente controlada estaba deshecha, el pánico evidente en los ojos desorbitados y en la manera en que presionaba el timbre insistentemente. Detrás de ella, pude ver el auto oscuro estacionado con Felipe al volante. Por un instante, me congelé. El celular en mi mano parecía pesar 1 tonelada. ¿Debería abrir? ¿Debería confrontarla? Rápidamente, escondí el teléfono en el bolsillo de mi bata y respiré hondo, intentando componer mi mejor expresión de normalidad. «¡Un minuto!», grité, fingiendo que estaba ocupada. Cuando abrí la puerta, doña Elena prácticamente se abrió paso, empujando hacia adentro. «Sofía, querida», dijo ella con una voz extrañamente tensa. «Creo que olvidé mi celular aquí. ¿Lo viste?» Sus ojos recorrían la sala frenéticamente. Ya no eran los ojos calculadores que me observaban con desdén. Eran los ojos de alguien desesperado, en pánico. «¿Celular?», repetí, tratando de ganar tiempo. «No noté nada, pero puedo ayudar a buscar». Ella no respondió, yendo directamente al sofá donde había estado sentada. Quitó los cojines violentamente, tirándolos al suelo. «Estoy segura de que lo dejé aquí», murmuraba, más para sí misma que para mí. La observé revolviendo la sala, sintiendo el peso del aparato en mi bolsillo. La mujer frente a mí ya no era mi suegra pulcra y contenida. Era una persona capaz de conspirar contra su propio hijo. Una asesina. «Tal vez se cayó en el auto», sugerí, manteniendo la voz firme a pesar de que mi cuerpo entero temblaba. Ella se giró hacia mí abruptamente. Sus ojos me estudiaron, sospechosos. «Ya revisamos el auto», respondió secamente. «Sofía, ¿estás segura de que no viste mi teléfono? Es muy importante». En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Miré sus ojos directamente y dije, «En realidad, sí lo encontré. Estaba a punto de llevártelo a tu casa». Un breve alivio pasó por su rostro, rápidamente sustituido por cautela. «¿Dónde está? Dámelo ahora», extendió la mano, impaciente. «Primero», dije, sorprendiéndonos a las dos con mi firmeza, «quiero entender por qué tienes el número de Alejandro guardado en tu celular y por qué alguien está enviando mensajes desde ese número 1 año después de su muerte». La sangre se fue del rostro de doña Elena. Su mano extendida tembló y luego cayó a su lado. Por un instante, pensé que se desmayaría. Luego, como si una máscara se colocara nuevamente, su expresión se endureció. «¿Leíste mis mensajes privados?». Su voz era un susurro helado. El teléfono sonó. Vi la foto de mi marido en la pantalla.
respondí, cada palabra cargada de una rabia que ni sabía que existía dentro de mí. ¿Quién es Jimena López y por qué le estás pagando? ¿Qué pasó realmente con Alejandro? Doña Elena dio un paso en mi dirección e instintivamente retrocedí. No sabes de lo que estás hablando. Dame el celular ahora y olvida lo que viste. Por tu propio bien, Sofía. Aquello sonó como una amenaza, y lo fue. Me di cuenta por el modo en que sus ojos se estrecharon, calculando algo. Miró brevemente hacia la ventana, donde el auto con Felipe esperaba, y de vuelta hacia mí. No, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi coraje. No voy a devolver nada hasta saber la verdad. Alejandro no murió en un accidente, ¿verdad? ¿Qué le hicieron? Se quedó inmóvil por un largo momento, como si considerara sus opciones. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa fría que nunca había visto antes. Siempre fuiste ingenua, Sofía, creyendo en esa fachada de matrimonio perfecto. Alejandro estaba a punto de arruinar todo lo que construí. Descubrió cosas sobre los negocios que debían permanecer enterradas. Iba a denunciarme, ¿sabías? Mi propio hijo. Las palabras salían de ella como veneno, y cada una golpeaba mi corazón como una flecha. Entonces ¿Tú ordenaste que lo mataran? Logré preguntar, mi voz casi desapareciendo. Yo protegí lo que es mío, respondió simplemente, como si estuviera hablando de cualquier decisión de negocios. Y ahora tú estás en mi camino también. ¿De verdad crees que puedes hacer algo contra mí? Soy yo quien controla todo ahora. En ese instante, oí el sonido de la puerta trasera abriéndose. Felipe había entrado por detrás, mientras doña Elena me distraía. El pánico me consumió. Habían venido para silenciarme, tal como hicieron con Alejandro. ¡Auxilio!, grité instintivamente, corriendo en dirección a la puerta principal. Doña Elena intentó agarrarme, pero logré esquivarla. Felipe surgió en la entrada de la sala, bloqueando mi huida hacia la cocina. Estaba acorralada. No sirve de nada gritar, Sofía, dijo doña Elena con una calma aterradora. Nadie va a escuchar, y aunque escuchen, ¿qué van a ver? Solo una viuda perturbada teniendo un colapso nervioso. Una tragedia, pero previsible después de todo lo que pasó. Felipe se acercó lentamente, con algo que parecía ser una jeringa en la mano. Mis ojos recorrieron la sala desesperadamente, buscando una salida, un arma, cualquier cosa. Será rápido, continuó mi suegra. Luego encontraremos tu cuerpo, una sobredosis tal vez. Qué triste que no pudiste superar la muerte de tu marido. En ese momento, tomé la única decisión posible. Saqué el celular del bolsillo y lo levanté. Si algo me sucede, la policía recibirá todos los mensajes. Ya los reenvié a mi correo y a amigos. Era una mentira, pero la única oportunidad que tenía. Doña Elena dudó, sus ojos fijos en el aparato en mi mano. «Estás mintiendo», dijo, pero había duda en su voz. «¿Quieres arriesgarte? Tengo copias de todo. Las transferencias a Jimena, los correos a Felipe, los mensajes sobre el accidente. ¿Qué crees que pensará la policía?» Felipe se detuvo, mirando a doña Elena en busca de orientación. Ella parecía calcular sus opciones, una vena latiendo en su frente. «Felipe, toma su celular. Verifica si realmente envió algo». El chofer avanzó en mi dirección, pero en ese instante hice algo que ni yo esperaba. Corrí hacia la ventana y la abrí con un movimiento brusco. «Un paso más y tiro el celular a la calle», grité, extendiendo el brazo hacia afuera. Estábamos en el segundo piso y abajo había movimiento de personas pasando. Doña Elena se congeló. «Sofía, sé razonable. Hablemos como adultas». Su tono cambió completamente, ahora tratando de calmarme como si yo fuera una niña haciendo una rabieta. «Se acabó, doña Elena. Me vas a decir exactamente lo que pasó con Alejandro, o este celular caerá en manos de la policía». El silencio que siguió era pesado, cargado de tensión. Vi la mirada que doña Elena intercambió con Felipe. Una mirada que decía todo. No podían matarme allí, no en ese momento, no con evidencias que podrían escapar.
Felipe, espera en el auto, ordenó ella finalmente. El chofer dudó, pero obedeció, saliendo por la puerta trasera. Cuando quedamos solas, doña Elena se sentó en el sofá, súbitamente pareciendo envejecida. «¿Qué quieres saber?», preguntó derrotada. «Todo», respondí, aún sosteniendo el celular firmemente. «Empezando por quién es Jimena López». «Ximena López», doña Elena suspiró, pronunciando el nombre como si fuera una maldición. Era socia de Alejandro en un proyecto paralelo. Un emprendimiento que él mantenía escondido de mí. Aún con el celular firmemente seguro en mi mano, me senté en la silla opuesta, manteniendo distancia. Mi cuerpo entero estaba en alerta, preparado para correr si era necesario. «¿Qué tipo de proyecto?», pregunté, tratando de juntar las piezas del rompecabezas que era la vida secreta de mi marido. «Inmobiliario, un complejo residencial popular», ella respondió con desdén. Alejandro siempre tuvo esas ideas filantrópicas. Creía que podía construir viviendas de calidad para personas de bajos recursos y aún así tener ganancias. Una tontería. Aquello sonaba exactamente como el Alejandro que yo conocía y amaba. Siempre preocupado por hacer la diferencia, por usar los negocios para algo más allá de la ganancia. Era uno de los motivos por los cuales me enamoré de él. ¿Y qué tiene que ver eso con su muerte? Doña Elena se acomodó en el sofá, como si escogiera cuidadosamente sus palabras. Alejandro descubrió irregularidades en las cuentas de la empresa principal. Desvíos sustanciales. Estaba determinado a hacer una auditoría completa. «Desvíos que tú hiciste», completé, entendiendo finalmente. Ella me encaró con frialdad. «Los negocios son complicados, Sofía. Tú nunca entenderías. Hace décadas construí este imperio, haciendo lo que era necesario. Alejandro quería tirar todo por la borda por culpa de algunos atajos financieros». «Entonces ordenaste que lo mataran», acusé, sintiendo la rabia crecer. «A tu propio hijo». «No seas dramática», ella replicó, pero no lo negó. «Fue un ajuste necesario. Iba a denunciarme, destruir todo lo que construí». El día anterior a su muerte, tuvimos una discusión horrible. Amenazó con llevar documentos comprometedores a la policía. Cada palabra suya era como una puñalada. Recordé aquella noche. Alejandro había llegado a casa agitado, preocupado. Dijo que necesitábamos hablar de algo serio, pero que primero quería organizar algunos documentos. A la mañana siguiente, él murió en lo que todos creyeron ser un accidente automovilístico cuando los frenos fallaron en una bajada en Ciudad de México. «¿Cómo lo hiciste?», pregunté, mi voz casi un susurro. Una sonrisa fría cruzó el rostro de doña Elena. «Yo no ensucié mis manos, si es lo que estás preguntando». Felipe se encargó de los detalles técnicos. Tiene contactos en el mundo de la mecánica. Fue rápido, creo. Alejandro ni se dio cuenta de lo que sucedía. La facilidad con que ella hablaba de la muerte de su hijo me repugnó. ¿Cómo alguien podría ser tan frío, tan calculador? ¿Y Jimena? ¿Cómo descubrió? Esa perra astuta, doña Elena prácticamente escupió las palabras. Después de que Alejandro murió, encontré los documentos de su proyecto. Intenté tomar control, pero ella tenía pruebas de la sociedad. Comenzó a hacer preguntas sobre el accidente, insinuando que sabía algo. Para mantenerla callada, tuve que pagar. Las piezas comenzaban a encajar. Los mensajes, las transferencias, todo tenía un terrible sentido ahora. ¿Y por qué guardar su contacto con el nombre y foto de Alejandro?, pregunté, aún confundida sobre ese detalle. Un desliz sentimental, tal vez, respondió con un encogimiento de hombros. O solo un recordatorio del motivo por el cual estoy pagándole a esa mujer. Miré el celular en mis manos, la evidencia de un crimen horrendo, de una conspiración que me había quitado a Alejandro. El hombre que amaba, muerto por su propia madre para proteger negocios sucios. «Voy a llevar esto a la policía», declaré. Doña Elena se rió, un sonido áspero y sin humor. «¿Y qué vas a decir exactamente? ¿Que invadiste mi teléfono? ¿Que leíste mensajes privados? Los mensajes son vagos, Sofía. Nada allí es una confesión explícita».
¿Será tu palabra contra la mía? Una viuda emocionalmente inestable contra una respetada empresaria. Tengo las transferencias bancarias, los correos a Felipe. Transferencias legítimas a una socia. Correos que pueden significar cualquier cosa. Ella cortó. Sin hablar de que tengo los mejores abogados que el dinero puede comprar. Un silencio pesado cayó sobre nosotras. Ella tenía razón. Me di cuenta con desesperación. Incluso con el celular, sería difícil probar algo concreto. Necesitaba más, una confesión clara, pruebas irrefutables. ¿Qué quieres, Sofía?, preguntó doña Elena, súbitamente pragmática. ¿Dinero? Puedo ser generosa. ¿Una pensión vitalicia, tal vez? ¿O prefieres participación en la empresa? Podemos llegar a un acuerdo. Ella me estaba ofreciendo un soborno. Quería comprar mi silencio, así como compraba el de Jimena. Como si pudiera poner un precio a la vida de Alejandro, a mi amor, a la justicia. Quiero la verdad, respondí firmemente. Y quiero justicia. Doña Elena se levantó, ajustando elegantemente la ropa carísima que vestía. La verdad raramente trae paz, Sofía, y justicia es un concepto relativo. Piensa en mi oferta. Puedes tener una vida cómoda o puedes destruirte intentando luchar una batalla imposible. Caminó hasta la puerta, deteniéndose antes de salir. Voy a dejar que te quedes con el celular por ahora. Considéralo un gesto de buena fe. Cuando estés lista para ser racional, llámame. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, dejándome a solas con mis pensamientos caóticos y un celular lleno de secretos oscuros. Pasé horas sentada en la sala, repasando mentalmente cada palabra de nuestra conversación. Doña Elena tenía razón en una cosa. Sería casi imposible probar algo solo con los mensajes y correos electrónicos. Necesitaba más. Necesitaba encontrar a Jimena López. Con manos temblorosas, tomé nuevamente el celular de doña Elena. Había docenas de mensajes intercambiados con el contacto guardado como Alejandro. Si Jimena estaba del otro lado de esos mensajes, tal vez había algo que pudiera ayudarme a encontrarla. Volví al inicio de la conversación, leyendo cuidadosamente cada intercambio. Después de casi una hora, encontré lo que buscaba. En uno de los mensajes más antiguos, Jimena mencionaba un encuentro en un café en el centro de la ciudad, el Aroma y Prosa. Era poco, pero era un comienzo. Un lugar que ella frecuentaba. Tal vez los empleados la conocieran. Tal vez pudieran darme más información. Miré el reloj. Casi medianoche. El café estaría cerrado, pero podría ir por la mañana. No tenía mucho tiempo. Doña Elena me había dejado ir esta vez, pero no tenía dudas de que ella ya estaría planeando cómo silenciarme permanentemente. Mientras me preparaba para dormir, algo que sabía ser imposible aquella noche, una idea comenzó a formarse en mi mente. Si Jimena estaba chantajeando a doña Elena, significa que ella tenía algo concreto, alguna prueba real de la conspiración, pruebas que yo necesitaba encontrar. El café Aroma y Prosa, en la colonia Roma de Ciudad de México, era exactamente como su nombre sugería. Un lugar acogedor donde el olor a café recién molido se mezclaba con el murmullo de conversaciones. Me senté en una mesa estratégica, desde donde podía observar la entrada mientras fingía leer un libro. Había dormido poquísimo, atormentada por pesadillas donde Alejandro me llamaba, pidiendo ayuda, mientras se alejaba cada vez más. Pedí un café fuerte y observé a los empleados. ¿Cuál de ellos podría conocer a Jimena? Después de algunos minutos, decidí por el abordaje directo. Llamé a una mesera de mediana edad que parecía trabajar allí desde hacía tiempo. «Disculpa, estoy buscando a Jimena López. ¿Sabes si suele venir por aquí?», pregunté, intentando sonar casual. La mesera me estudió con curiosidad. «¿Jimena? Sí, es clienta regular. Viene casi todas las mañanas alrededor de las 10 a.m. Siempre pide un macchiato y se sienta en aquella mesa de la esquina». Señaló una mesa parcialmente escondida por una división de plantas. Mi corazón se aceleró. «Gracias. Me debe un dinero y perdí su contacto». Mentí, tratando de justificar mi interés.
La mesera sonrió, claramente no convencida por mi historia, pero demasiado profesional para cuestionar. Bueno, son las 9:45. Si esperas un poco, tal vez tengas suerte hoy mismo. Agradecí y volví a mi mesa, ahora nerviosa con la posibilidad de encontrar a Jimena tan pronto. ¿Qué le diría? ¿Cómo abordaría el asunto sin asustarla? Ella podría ser peligrosa o estar envuelta en la muerte de Alejandro de alguna forma que yo desconocía. Exactamente a las 10:05, la puerta del café se abrió y una mujer entró, alta, elegante, con un traje bien cortado y cabello recogido en un moño impecable. Se movía con una confianza natural, saludando a los empleados como viejos conocidos. Algo en ella me recordó vagamente a doña Elena, la misma postura altiva, el mismo aire de autoridad. La observé hacer su pedido habitual y dirigirse a la mesa de la esquina. Esperé que se acomodara antes de levantarme, mi corazón latiendo tan fuerte que creí que todos en el café podrían oír. Con pasos que intenté mantener firmes, me acerqué a su mesa. —¿Jimena López? —pregunté, mi voz más temblorosa de lo que quisiera. Ella levantó los ojos de su tableta, analizándome con una mirada afilada. —Sí, ¿y tú eres? —Sofía —respondí simplemente—. Sofía Morales. Su rostro cambió instantáneamente. El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido por una expresión que no logré descifrar. ¿Alarma? ¿Interés? ¿Cautela? La viuda de Alejandro, dijo, no como una pregunta, sino una constatación. Por favor, siéntate. Obedecí, sintiéndome extrañamente intimidada. De cerca, noté que Jimena era más joven de lo que parecía a la distancia. Probablemente tenía mi edad. Sus ojos eran perspicaces, calculadores. —¿Cómo me encontraste? —preguntó directamente. Dudé por un momento, entonces decidí por la honestidad. Saqué el celular de doña Elena de la bolsa y lo puse sobre la mesa. Mi suegra olvidó esto en mi casa ayer. Vi mensajes tuyos llegando en un contacto guardado como Alejandro. Jimena miró el celular como si fuera una bomba a punto de explotar. Sus ojos se estrecharon. —¿Leíste los mensajes? —Sí, admití. Y después de eso, doña Elena me contó sobre el accidente, sobre lo que le hizo a mi marido. Jimena miró alrededor discretamente, verificando si alguien podía oírnos. Se inclinó hacia adelante. —¿Elena te contó? ¿Simplemente confesó que asesinó a su propio hijo? Había incredulidad en su voz. Ella admitió que mandó a Felipe a encargarse de los detalles técnicos, que Alejandro había descubierto desvíos en las empresas y amenazaba con denunciarla. Una sonrisa amarga se formó en los labios de Jimena. Típico de ella, siempre distanciándose de la suciedad, subcontratando el trabajo sucio. Tú eras socia de él, afirmé, recordando lo que doña Elena había dicho. En un proyecto habitacional. Jimena asintió lentamente. Alejandro era brillante. Tenía visión. Quería usar parte de las ganancias de la empresa para crear viviendas accesibles, pero de calidad. Tu suegra, obviamente, creía que eso era un desperdicio de recursos. ¿Por qué estás recibiendo dinero de ella? Pregunté, yendo directo al grano. ¿Es chantaje? Prefiero llamarlo compensación, respondió Jimena sin negarlo. Después de que Alejandro murió, Elena intentó tomar mi parte en el proyecto. Yo tenía pruebas de la sociedad, entonces ella no pudo, pero yo también tenía sospechas. ¿Sobre el accidente? ¿Qué tipo de sospechas? Jimena tomó un sorbo de su café antes de responder. Alejandro me llamó la noche anterior a su muerte. Estaba agitado. Dijo que había descubierto algo grave en las finanzas de la empresa principal. Dijo que tenía pruebas, documentos que incriminarían a su madre en un esquema de desvío de fondos millonario. Esto coincidía con el comportamiento de Alejandro aquella última noche en casa. ¿Y tú tienes pruebas concretas de su involucramiento en la muerte de él? Pregunté, la esperanza creciendo en mi pecho. Tengo lo suficiente para asustarla y garantizar mis pagos mensuales, respondió Jimena con un encogimiento de hombros.
Pero para un tribunal, no sé. ¿Y te contentas con eso? No pude esconder la indignación en mi voz. ¿Recibir dinero de la mujer que mató a tu socio en vez de buscar justicia? Por primera vez, Jimena pareció incómoda. Negocios son negocios, Sofía. Lo siento por Alejandro, de verdad. Era un buen hombre. Pero ¿qué podría hacer yo? No tenía pruebas concretas, solo sospechas. Y Elena es poderosa, tiene contactos por todas partes. La encaré con una mezcla de decepción y frustración. Alejandro merece justicia. Necesito tu ayuda, Jimena. Necesito saber exactamente lo que pasó y necesito pruebas que pueda llevar a la policía. Jimena se quedó en silencio por un largo momento, estudiándome con intensidad. Finalmente, suspiró. Mira, no soy tu enemiga, Sofía. También quiero que Elena pague por lo que hizo, pero necesitamos ser inteligentes al respecto. Estoy escuchando, respondí, sintiendo una chispa de esperanza. Elena se aseguró de limpiar cualquier rastro directo del crimen, pero Felipe, su chofer, él es el eslabón débil. Fue él quien sobornó al mecánico para sabotear los frenos del auto de Alejandro. ¿Cómo sabes eso? Jimena abrió su bolso y sacó una pequeña memoria USB. Porque tengo esto. Una grabación de la cámara de seguridad del taller donde el auto de Alejandro fue revisado la noche anterior al accidente. Muestra a Felipe pagando al mecánico. No es una prueba definitiva, pero es un comienzo. Miré aquel pequeño objeto con fascinación. La primera prueba concreta de la conspiración que mató a Alejandro. ¿Por qué me estás ayudando?, pregunté, mirando la memoria USB en mi mano. Estabas feliz solo recibiendo los pagos de Elena. ¿Qué cambió? Jimena desvió la mirada por un momento, algo en su semblante endureciéndose. Me cansé de este juego, admitió finalmente. Al principio pensé que podría convivir con el acuerdo. Después de todo, era lucrativo y me mantenía segura. Pero las amenazas veladas de Elena son constantes. La sensación de estar siempre mirando por encima del hombro. Y... hizo una pausa, pareciendo sopesar sus palabras. Alejandro merecía más que eso. Guardé la memoria USB en mi bolso, como si fuera un tesoro precioso. De cierta forma, lo era. ¿Qué hago ahora? ¿Llevo esto directo a la policía? Jimena negó con la cabeza. No sería suficiente. Es una prueba circunstancial, a lo sumo. Necesitamos más. Necesitamos que Felipe confiese, o mejor aún, que Elena confiese. ¿Y cómo conseguiríamos eso?, pregunté, sintiéndome perdida. Un brillo calculador surgió en los ojos de Jimena, tan parecido al de doña Elena, que me causó un escalofrío. Tengo un plan, dijo ella, inclinándose más cerca, pero va a exigir coraje. Elena cree que estoy de su lado, que nuestro acuerdo todavía está en pie. Podemos usar eso a nuestro favor. Mientras ella hablaba, un plan audaz comenzó a tomar forma. Usaríamos el celular de doña Elena para atraer a Felipe a un lugar aislado, una antigua bodega industrial que pertenecía a las empresas, pero estaba desactivada en las afueras de la Ciudad de México. Jimena convencería a Elena de que yo había descubierto pruebas adicionales y que necesitábamos resolver el problema permanentemente. Elena no vendrá personalmente para algo tan sucio, explicó Jimena. Mandará a Felipe, pero estará monitoreando todo de cerca, probablemente a través de llamadas con él. ¿Y si intenta lastimarme?, pregunté, el miedo creciendo dentro de mí. No estarás sola, garantizó Jimena. Tengo contactos confiables que harán la seguridad. Esconderemos cámaras y micrófonos por toda la bodega. La idea es provocar una confesión, grabar todo. Con suerte, Felipe implicará a Elena directamente. El plan parecía algo salido de una película de suspenso, no de la vida de una viuda de clase media que hasta hace un año llevaba una existencia tranquila. Pero yo ya no era aquella mujer. La muerte de Alejandro y ahora, estas revelaciones me habían transformado. ¿Cuándo?, pregunté simplemente. Esta noche, respondió Jimena.
Cuanto más esperemos, más peligroso se vuelve para ti. Elena sabe que descubriste su secreto. No lo dejará pasar. Estuve de acuerdo. Intercambié números de teléfono con Jimena y combinamos los detalles finales. Ella me daría instrucciones precisas por mensaje sobre cómo llegar a la bodega sin ser detectada. Al despedirnos, Jimena sostuvo mi brazo. Sofía, entiende una cosa. Después de que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Elena es peligrosa. Si nuestro plan falla... Lo sé, interrumpí. Pero no puedo dejarla escapar impune después de lo que le hizo a Alejandro. Volví a casa teniendo cuidado de no ser seguida, sintiendo el peso de la memoria USB en el bolso y el miedo en el corazón. Las horas siguientes fueron una tortura. Revisé las ventanas y puertas innumerables veces, sobresaltándome con cada ruido. Ensayé mentalmente lo que diría cuando confrontara a Felipe, cómo reaccionaría si las cosas salían mal. Alrededor de las 5 p.m. recibí el mensaje de Jimena con las coordenadas exactas e instrucciones para llegar al lugar. Debía usar ropa oscura, dejar mi celular en casa para no ser rastreada y tomar un taxi común en vez de usar aplicaciones que podrían dejar rastros digitales. Vestí un conjunto negro, me recogí el cabello y me puse un cubrebocas oscuro y gafas grandes para dificultar el reconocimiento. En el último momento, decidí llevar conmigo unas pequeñas tijeras de costura que guardaba en el cajón. No eran un arma de verdad, pero me daban alguna sensación de seguridad. El taxi me dejó a algunas cuadras de la bodega, como lo habíamos acordado. Caminé el resto del recorrido, mi cuerpo todo tenso, atenta a cualquier movimiento sospechoso. La noche ya había caído, y aquella área industrial de la zona metropolitana del Valle de México estaba prácticamente desierta después del horario comercial. La bodega era una construcción antigua de metal y concreto, con ventanas altas y sucias. Jimena me esperaba en la entrada trasera, junto con 2 hombres de apariencia seria, vistiendo ropa oscura. Guardias de seguridad privados, explicó brevemente. Todo listo, informó, guiándome hacia adentro. Cámaras instaladas en puntos estratégicos, micrófonos de alta sensibilidad cerca de la entrada principal. El auto está estacionado del otro lado de la calle, escondido detrás de aquella pila de contenedores. Tú te quedarás allí conmigo, monitoreando todo. ¿Y cuándo llegue Felipe?, pregunté. Lo dejaremos entrar y esperar un poco. Cuando parezca lo suficientemente ansioso, entras tú. Los guardias estarán posicionados para intervenir si es necesario, pero lo ideal es que él no los vea hasta que sea demasiado tarde para huir. Atravesamos la bodega vacía, nuestras voces resonando en el espacio amplio. Jimena me mostró la tableta donde podríamos acompañar las imágenes de las cámaras escondidas. Entonces nos posicionamos en el carro, un sedán oscuro con vidrios polarizados, desde donde podíamos observar la entrada de la bodega sin ser vistas. Ahora era esperar. Jimena había enviado un mensaje a Elena a través del celular de ella, que aún estaba en mi poder. El mensaje, supuestamente de Jimena, decía: «Emergencia. Sofía descubrió todo. Tiene pruebas de la implicación en la muerte de Alejandro. Está amenazando con ir a la policía. Encuéntrame en la bodega de la zona industrial para resolver esto. Ven sola y trae aquel documento que discutimos. No respondas a este mensaje, solo ven». Elena no vendrá personalmente, explicó Jimena. Mandará a Felipe para lidiar con el problema. El documento es nuestro código para algo que él necesita traer. Probablemente un arma o algo para simular otro accidente. Las horas pasaron lentamente. Cada minuto parecía una eternidad mientras esperábamos en el silencio tenso del auto. Jimena verificaba la tableta regularmente, garantizando que las cámaras aún estuvieran funcionando. Finalmente, alrededor de las 10 p.m., faros cortaron la oscuridad. Un carro negro, el mismo que yo había visto con Felipe al volante la noche anterior, se acercó lentamente a la bodega. «Es él», susurré, sintiendo mi corazón dispararse.
Felipe estacionó y se quedó algunos minutos dentro del vehículo, probablemente verificando el perímetro. Cuando finalmente salió, noté que cargaba un pequeño portafolio bajo el brazo. Miró en todas direcciones antes de entrar en la bodega. ¿Está armado?, pregunté, tratando de ver mejor en la oscuridad. Probablemente, respondió Jimena tranquilamente. Pero nuestros hombres también lo están, no te preocupes. En la tableta observamos a Felipe entrar en la bodega. Llamó a Elena, su voz resonando en el espacio vacío. Parecía tenso, nervioso. «Es tu hora», dijo Jimena, apretando mi hombro ligeramente. «Recuerda, necesitamos que confiese. Menciona el accidente, pregunta sobre los frenos, provócalo sobre que Elena dio las órdenes». Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón acelerado. Este era el momento para el cual yo me había preparado, o intentado prepararme, en las últimas 24 horas. La oportunidad de conseguir justicia para Alejandro. «Estoy lista», dije, abriendo la puerta del auto. El interior de la bodega estaba frío y húmedo, con el olor característico de abandono. Felipe estaba en medio del espacio vacío, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas altas. Parecía pequeño y frágil allí, a pesar de su postura rígida. «¿Señorita Elena?», llamó él nuevamente, su voz temblando ligeramente. «Ella no está aquí», respondí, saliendo de las sombras. Felipe se giró bruscamente, sus ojos se abrieron al reconocerme a pesar del cubrebocas y las gafas. Retrocedió instintivamente. «¿Señora Sofía? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la señorita Elena?» «Elena no vendrá, Felipe», dije, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo. «Solo estamos tú y yo, y ese portafolio que trajiste». «¿Qué hay en él? ¿Otra manera de silenciarme? ¿Cómo silenciaste a Alejandro?» Él palideció, apretando el portafolio contra el pecho como un escudo. «No sé de lo que está hablando, señora. La señorita Elena me mandó a venir a buscar unos documentos, solo eso». «Mentira», acusé, dando un paso en su dirección. «Sabemos todo, Felipe, sobre cómo saboteaste los frenos del auto de Alejandro, sobre el dinero que pagaste al mecánico. Tenemos las imágenes de la cámara de seguridad del taller». Aquello lo golpeó como un impacto físico. Se tambaleó hacia atrás, el pánico evidente en su rostro. «No, no fue mi culpa», tartamudeó. «Solo hice lo que me mandaron». «¿Quién te mandó, Felipe? Dilo». Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, alimentada por la rabia que crecía dentro de mí. «La señorita Elena», admitió finalmente, derrotado. «Ella dijo que era necesario, que el señor Alejandro iba a destruir todo lo que ella construyó». Mi cuerpo entero temblaba, pero continué presionando. «¿Cómo lo hiciste? Cuéntame cada detalle». Las palabras comenzaron a salir de él como una confesión desesperada. «Ella me dio dinero para pagar a Josías, un mecánico que conocía. Fui al taller tarde en la noche, después de que cerró. Josías dañó la línea de freno, lo hizo parecer un desgaste natural. Era para ser solo un accidente, no era para que el señor Alejandro muriera». Sus últimas palabras sonaron como una súplica, como si pudiera absolverse de la culpa, alegando que la muerte no era el objetivo final. «Pero él murió, Felipe. Mi marido murió porque tú escogiste obedecer órdenes criminales. Y ahora Elena quiere matarme a mí también, ¿verdad? Es por eso que estás aquí». Felipe miró el portafolio en sus manos, culpa escrita en cada línea de su rostro. «Un sedante», admitió en voz baja. «Ella dijo que lo hiciera parecer un suicidio. Que usted estaba perturbada desde la muerte del señor Alejandro, que nadie sospecharía». En ese momento oí un ruido leve detrás de mí. Antes de que pudiera girarme, una voz familiar cortó el aire. «Tú, idiota incompetente». Doña Elena estaba parada en la entrada lateral de la bodega, una figura imponente incluso en la semi-oscuridad. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de furia fría. A su lado había un hombre que no reconocí, sosteniendo algo que parecía un arma. Mi sangre se heló. El plan había fallado. Elena
No debería estar allí. Señorita Elena. Felipe parecía tan sorprendido como yo. Yo creí que... Cállate, ordenó ella, caminando hacia adentro de la bodega. Creí que después de tantos años trabajando para mí, serías más discreto, más eficiente. Pero no, a la primera señal de presión, lo confiesas todo. Su mirada se volvió hacia mí, helada y calculadora. ¿Y tú, Sofía? ¿De verdad creíste que podrías acorralarme así? ¿Que no me daría cuenta de una trampa tan obvia? ¿Cómo supiste? Logré preguntar, mi garganta seca de miedo. Una leve sonrisa curvó sus labios. El mensaje. Ximena nunca me llamaría para un encuentro personal. Nuestros acuerdos son siempre remotos, transferencias bancarias, y ella nunca, jamás mencionaría el accidente por escrito. Fue amateur, Sofía. Mi mente corría. ¿Dónde estaban los guardias de Ximena? ¿Dónde estaba Ximena misma? Como si leyera mis pensamientos, Elena continuó. Si estás buscando a tu nueva amiga, no te preocupes. Ella está bien, acompañada por mis hombres en el carro donde ustedes estaban escondidas. Ximena siempre fue demasiado ambiciosa para su propio bien. Me di cuenta de que estábamos perdidos. El plan se había vuelto contra nosotros. Elena era más lista, tenía más recursos, siempre estuvo un paso adelante. «Mataste a tu propio hijo», dije, sorprendida por la firmeza en mi voz a pesar del miedo. «¿Cómo puedes vivir contigo misma después de eso?» Elena me miró como si yo fuera una niña ingenua. «Negocios son negocios, Sofía. Alejandro escogió ponerse en mi camino. Fue una decisión de negocios, nada personal». «¿Nada personal?», repetí, incrédula. «Era tu hijo». «Era un traidor», respondió fríamente. Descubrió mis acuerdos con ciertas empresas, desvíos necesarios para mantener el imperio que construí. Amenazó con entregarme a las autoridades, destruir todo. ¿Qué otra opción tenía? Su frialdad era espantosa. No había remordimiento, solo cálculo. Para Elena, Alejandro era solo una variable en su ecuación de poder y dinero. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Vas a matarme a mí también? ¿Crees que eso va a acabar con tus problemas? Elena suspiró, como si estuviera aburrida con la conversación. Francamente, Sofía, causaste más problemas de lo que valías. Podrías haber continuado tu vida tranquilamente, con la pensión generosa que te concedí. Pero tuviste que entrometerte. Hizo un gesto leve al hombre a su lado, que dio un paso al frente. Lo reconocí entonces. Era uno de los guardias del edificio de la empresa, otro empleado leal a Elena, dispuesto a hacer su trabajo sucio. «Será rápido, lo prometo», dijo Elena, casi con gentileza. «Felipe, dame la jeringa». Felipe, temblando visiblemente, le extendió el portafolio. Elena lo abrió y retiró una jeringa llena de un líquido claro. «Un cóctel eficiente», explicó. «Parecerá un ataque al corazón». La pobre viuda, consumida por el luto, sucumbió al dolor de la pérdida. ¡Qué trágico! Retrocedí instintivamente, mi mano encontrando las pequeñas tijeras que había escondido en el bolsillo. Un objeto inútil contra un arma, pero era todo lo que tenía. «No vas a salirte con la tuya», dije, tratando de ganar tiempo. «Ximena tiene copias de todas las pruebas. Si algo me sucede, todo va a la policía». Elena se rió. «Un farol débil, Sofía. Ximena es demasiado inteligente para dejar pruebas por ahí. Ella sabe el valor de un seguro, pero también sabe el valor de ser la única en poseerlo». Estaba acorralada. Mis ojos recorrieron la bodega, buscando desesperadamente una salida. Fue cuando noté un movimiento en las sombras detrás de Elena. Mantuve mi mirada fija en ella, tratando de no delatar lo que había visto. «Antes de hacer esto», dije, mi voz más tranquila ahora, «quiero saber una cosa. El testamento de Alejandro. Lo falsificaste, ¿verdad? Para tomar control de todo». Elena pareció ligeramente sorprendida con el cambio de tema, pero respondió con orgullo. «Claro, Alejandro lo había dejado todo para ti, tonto sentimental.
pero fue fácil sustituir el documento mientras tú estabas perdida en el luto. ¿Y los desvíos? ¿Cuánto exactamente robaste de la empresa? Una sonrisa presuntuosa se formó en su rostro. Millones, querida, a lo largo de décadas, lo suficiente para garantizar que nadie jamás pudiera tocarme. Tengo jueces, políticos, todos en mi nómina. Mientras ella hablaba, las sombras detrás de ella se movían lentamente. Reconocí a los 2 guardias de Jimena acercándose sigilosamente. Aún había esperanza. ¿Y de verdad crees que puedes silenciar a todos? Continué, manteniendo su atención en mí. Felipe, yo, Jimena. ¿Cuántas personas más tendrás que matar para proteger tu secreto? Elena se encogió de hombros. Tantas como sean necesarias. En el mundo de los negocios, Sofía, solo los fuertes sobreviven, y yo... Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de sirenas a lo lejos, acercándose rápidamente. Luces azules y rojas comenzaron a iluminar las ventanas altas de la bodega. El rostro de Elena se transformó en pura furia. «¿Qué hiciste?», silbó. En ese instante, los guardias de Jimena avanzaron de las sombras. Uno de ellos inmovilizó al hombre armado con una rapidez sorprendente, mientras el otro agarró a Felipe, que ni siquiera intentó resistir. Elena se quedó paralizada por un momento, la jeringa aún en su mano. Entonces, con un movimiento rápido, avanzó en mi dirección. Logré esquivarla, pero sentí la aguja pasar rozando mi brazo. Antes de que ella pudiera intentar nuevamente, Jimena surgió de la entrada lateral, cojeando levemente, pero con una expresión triunfante. «Se acabó, Elena», declaró. El sonido de varias patrullas policiales estacionando afuera llenó el aire. Oficiales armados invadieron la bodega, gritando órdenes. «¡Policía! ¡Todos quietos!». Todo sucedió muy rápido después de eso. Elena, Felipe y el guardia fueron esposados y llevados afuera. Jimena se acercó a mí, un leve moretón formándose en su rostro. «Lo logramos», dijo ella, exhausta pero satisfecha. «Grabamos todo. La confesión de ella sobre el testamento, los desvíos, todo». «¿Cómo escapaste?», pregunté, aún tratando de entender cómo habíamos sobrevivido. «Tus hombres no eran tan buenos como los míos», respondió con una sonrisa cansada. «Y yo ya había llamado a la policía incluso antes de que entráramos en la bodega. Una póliza de seguro extra, digamos así». Un oficial se acercó a nosotras, solicitando que acompañáramos a los demás para prestar declaración. Mientras caminábamos hacia afuera, miré a Elena siendo colocada en la patrulla policial. Por un breve momento, nuestras miradas se cruzaron. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo una rabia fría y la comprensión de que, finalmente, había sido derrotada. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa de emociones y procedimientos legales. El caso fue ampliamente reportado. Empresaria de renombre acusada de ordenar el asesinato de su propio hijo, transformando nuestra tragedia familiar en un escándalo público. La confesión grabada de doña Elena en la bodega, sumada a la declaración detallada de Felipe y a las imágenes de la cámara de seguridad del taller, proporcionaron pruebas irrefutables. Las investigaciones revelaron la extensión de los crímenes de Elena. Además del asesinato de Alejandro, había un esquema de desvío de fondos que se extendía por más de 2 décadas, involucrando sobornos a políticos y funcionarios públicos. El juicio fue rápido e implacable. Elena fue condenada a cadena perpetua por homicidio calificado, intento de homicidio y crímenes financieros. Felipe recibió una pena menor por haber colaborado con la investigación, pero aún enfrentaría largos años tras las rejas. En cuanto a mí, tuve que aprender a convivir con una nueva realidad. El testamento original de Alejandro fue encontrado en una caja fuerte secreta de Elena, confirmando que yo era la verdadera heredera de la mayor parte de los bienes y de la empresa. De repente, me vi al frente de un imperio empresarial que nunca ambicioné comandar. Jimena se convirtió en una aliada valiosa en ese proceso.
Su experiencia en los negocios y conocimiento del proyecto habitacional que había desarrollado con Alejandro fueron fundamentales para que yo comenzara a entender el funcionamiento de la empresa. En una tarde de otoño, 6 meses después de la prisión de Elena, encontré a Jimena en el mismo café donde habíamos planeado nuestro enfrentamiento. Ahora era un encuentro de negocios amigable. Los inversionistas están entusiasmados con el proyecto habitacional, comentó Jimena, analizando algunos gráficos en su tableta. Siguiendo la visión original de Alejandro, logramos reducir los costos sin comprometer la calidad. Las primeras unidades estarán listas en menos de un año. Sonreí, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. Él estaría feliz. Era todo lo que soñaba realizar. «Estás haciendo un excelente trabajo, Sofía», dijo Jimena con sinceridad. Asumir la presidencia de la empresa no era algo para lo que estabas preparada, pero estás lidiando con eso admirablemente. Aún estoy aprendiendo, admití. Pero siento que estoy en el camino correcto. Limpiar el nombre de la empresa, deshacer los daños causados por Elena, realizar los proyectos que Alejandro valoraba. Es casi como mantenerlo vivo, de alguna forma. Nuestra relación había evolucionado a algo entre amistad y sociedad profesional. Nunca sería completamente cercana. Había demasiado dolor y complejidad en nuestra historia compartida, pero había respeto mutuo. Después de la reunión, decidí hacer algo que evitaba hacía meses. Conduje hasta el cementerio donde Alejandro estaba enterrado. Era la primera vez que visitaba su tumba desde que descubrí la verdad sobre su muerte. El día estaba claro, con el sol de final de tarde lanzando sombras largas entre las lápidas. Caminé lentamente hasta encontrar el lugar, una simple placa de mármol con su nombre y fechas. Coloqué las flores que había traído, lirios, sus favoritos, y me senté en la grama al lado de la tumba. «Lo logramos, mi amor», susurré, sintiendo las lágrimas que había reprimido por tanto tiempo finalmente encontrar camino por mi rostro. «Elena está presa. La verdad salió a la luz. Tu empresa está limpia ahora, y estamos siguiendo con aquel proyecto habitacional que tanto significaba para ti». El viento suave agitó las hojas de los árboles cercanos como una respuesta silenciosa. «Extraño tanto tu presencia», continué, mi voz embargada, «todos los días, pero ahora, al menos, hay algo de consuelo en saber que se hizo justicia, que tu legado continuará». Pasé casi una hora allí, compartiendo con Alejandro todo lo que había sucedido en los últimos meses. Era catártico, como si finalmente pudiera poner un punto final en aquel capítulo doloroso de mi vida. Cuando me levanté para irme, me sentí más ligera, como si un peso hubiera sido retirado de mis hombros. El dolor de la pérdida aún estaba allí. Probablemente siempre lo estaría, pero ahora había espacio para otras emociones también: orgullo, determinación, tal vez incluso esperanza. En los meses siguientes, me sumergí en el trabajo de transformar la empresa. Removí ejecutivos comprometidos con los esquemas de Elena, establecí nuevos protocolos de transparencia financiera y di prioridad a los proyectos sociales que Alejandro tanto valoraba. El complejo habitacional, que bautizamos como Proyecto Alejandro Morales, se convirtió en un modelo de vivienda accesible y sostenible en la zona metropolitana del Valle de México. Cuando las primeras familias comenzaron a mudarse a sus nuevas casas, organizamos una pequeña ceremonia de inauguración. Mientras cortaba la cinta simbólica, miré al cielo claro de aquella mañana de primavera y sonreí. En algún lugar, Alejandro estaba sonriendo también. Una periodista se acercó después de la ceremonia, micrófono en mano. «Señora Morales, ¿cómo se siente realizando el sueño de su difunto marido, especialmente después de todo lo que pasó?» Pensé por un momento antes de responder. Siento que la vida a veces nos lleva por caminos que jamás imaginamos recorrer. Cuando encontré aquel celular olvidado en mi sofá hace un año, no tenía idea de que me llevaría a descubrir una verdad tan dolorosa, pero también a una oportunidad de hacer justicia y continuar el legado de Alejandro. «¿Y en cuanto a doña Elena? ¿Ya la visitó en la prisión?»,
negué con la cabeza. Algunas heridas son demasiado profundas para ser curadas con palabras. Aprendí que justicia y venganza son cosas diferentes. Ya no cargo odio por ella, solo la certeza de que está pagando por lo que hizo. La reportera parecía satisfecha con la respuesta, pero hizo una última pregunta. ¿Qué viene a continuación para usted, Sofía Morales? Miré el complejo habitacional, a las familias que ya comenzaban a hacer de aquel lugar su casa, al futuro que estábamos construyendo. Continuar, respondí simplemente. Continuar construyendo, creciendo, aprendiendo. Alejandro me enseñó que podemos usar el poder de los negocios para hacer el bien. Ese será siempre el norte de nuestra empresa mientras yo esté al frente de ella. Aquella noche, sola en casa, abrí una botella de vino que Alejandro y yo habíamos guardado para una ocasión especial. Serví una copa para mí y coloqué otra al lado, en su memoria. Sentada en el balcón, observando las estrellas, pensé en cómo la vida podía cambiar en un instante. Un celular olvidado, una foto en la pantalla, un mensaje revelador, y nada volvió a ser lo mismo. El dolor de la traición y de la pérdida nunca desaparecerían completamente, pero ahora había espacio para algo más, para propósito, para un nuevo comienzo, para, tal vez un día, incluso felicidad. Levanté mi copa hacia el cielo estrellado. Por ti, mi amor, por la justicia, por los nuevos comienzos. Y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa que vino a mis labios no fue forzada ni melancólica. Fue real, genuina, un reflejo de la paz que finalmente comenzaba a encontrar. 3 años pasaron desde aquella noche fatídica en que descubrí la verdad sobre la muerte de Alejandro. El tiempo, ese maestro despiadado y generoso, fue lentamente transformando mi dolor en algo más soportable, una cicatriz que, aunque permanente, ya no duele a cada movimiento. La empresa, ahora rebautizada como Grupo Morales, prosperaba bajo una nueva filosofía de negocios. El proyecto habitacional que iniciamos se expandió a 3 ciudades, proporcionando vivienda digna para cientos de familias. Cada nueva inauguración era como un pequeño tributo a la visión de Alejandro. Aquella mañana, mientras me preparaba para un día más de trabajo, recibí un sobre oficial. Era una notificación del sistema penitenciario. Elena había solicitado una visita mía. Después de 3 años de silencio absoluto, ella quería verme. Mi primera reacción fue rehusar. ¿Qué podríamos tener que conversar después de todo? Pero algo dentro de mí, curiosidad, necesidad de cierre o tal vez solo el deseo de entender, me hizo aceptar. La prisión femenil era un lugar frío y opresor, a pesar de los intentos de humanización. Fui conducida a través de pasillos grises hasta una sala de visitas con mesas fijas y sillas de plástico. Cuando Elena entró, escoltada por una guardia, casi no la reconocí. Los 3 años de prisión habían dejado marcas profundas. Su cabello, antes impecablemente teñido y peinado, estaba canoso y sin vida. Su rostro, antes firme y autoritario, estaba marcado por arrugas profundas, pero sus ojos, aquellos ojos fríos y calculadores, permanecían los mismos. «Sofía», dijo ella al sentarse frente a mí. Su voz estaba ronca, como si hablara poco. «Gracias por venir». «¿Por qué me llamaste aquí, Elena?», pregunté directamente, sin rodeos. Ella me estudió por un momento antes de responder. «Estás diferente, más fuerte. La empresa debe estar yendo bien bajo tu comando». No respondí. No estaba allí para discutir negocios. Elena pareció entender mi silencio. «Te llamé porque estoy muriendo, Sofía. Cáncer. Etapa terminal. Los médicos me dan algunos meses, a lo sumo». La noticia me tomó por sorpresa. No esperaba sentir compasión, pero algo semejante a eso cruzó mi corazón. «Lo siento», dije automáticamente. «No lo sientas», ella replicó con una leve sonrisa amarga. «No es por eso que te lo estoy contando. Solo quiero poner algunas cosas en orden antes de partir». Elena extendió las manos arrugadas sobre la mesa.
Nunca me arrepentí de nada en mi vida, Sofía. Cada decisión que tomé fue calculada, pensada para proteger lo que construí. Pero hay algo sobre enfrentar la muerte que te hace mirar hacia atrás de manera diferente. Permanecí en silencio, observándola atentamente. Era difícil creer en cualquier cosa que viniera de aquella mujer. Alejandro era como su padre, continuó ella, un brillo distante en sus ojos. Idealista. Creía que podía cambiar el mundo. Yo siempre supe que él acabaría volviéndose contra mí un día. Era solo una cuestión de tiempo. Eso no justifica lo que hiciste, respondí, manteniendo mi voz firme. Era tu hijo. En mi mente distorsionada era él o yo, admitió Elena, sin un ápice de emoción en la voz. El imperio que construí, el poder que conquisté, siempre fueron más importantes que cualquier vínculo familiar. Me di cuenta demasiado tarde de que estaba equivocada. Estudié su rostro, buscando alguna señal de arrepentimiento genuino, pero solo encontré la misma máscara calculadora de siempre. Si me llamaste aquí esperando perdón, Elena, estás perdiendo tu tiempo. Ella se rió, un sonido áspero que pronto se transformó en una tos seca. ¿Perdón? No, Sofía. Sé que no lo merezco, ni lo estoy pidiendo. Te llamé por un motivo más práctico. Elena tomó un sobre delgado que había traído consigo y lo empujó por la mesa en mi dirección. ¿Qué es esto?, pregunté, sin tocar el sobre. Un último testamento, legalmente validado, confirmando que todos mis bienes personales, aquellos no confiscados por el Estado, deben ser destinados al proyecto Alejandro Morales. Esto me sorprendió. ¿Por qué? No es redención, respondió honestamente. Es solo un intento de equilibrar la balanza, aunque sea mínimamente. Tal vez el dinero que usé para destruir pueda ahora ser usado para construir. Tomé el sobre a regañadientes. No sabía qué sentir en aquel momento. No era perdón, ni comprensión, solo una extraña sensación de que un ciclo se estaba cerrando. «Hay algo más», continuó Elena. «En la caja fuerte principal de la empresa, detrás del cuadro en la sala de la presidencia, hay un diario. Mi diario. Contiene detalles de todos los esquemas que realicé a lo largo de los años, nombres, fechas, valores. Puede ser útil para recuperar más fondos desviados». «¿Por qué me estás contando esto ahora?» Elena miró sus manos arrugadas. «Porque la muerte tiene una manera peculiar de aclarar las cosas. No quiero que mis errores sean enterrados conmigo». Nuestra conversación no duró mucho más. No había perdón a ser ofrecido, ni redención a ser encontrada en aquellas palabras finales. Cuando me levanté para salir, Elena llamó mi nombre una última vez. «Sofía, Alejandro estaría orgulloso de lo que hiciste con la empresa». Me detuve por un momento, sin girarme. «Lo sé», respondí simplemente, y continué caminando. Elena murió 2 meses después, sola en una enfermería de la prisión. No asistí al escaso funeral, pero envié flores, no por ella, sino por lo que ella podría haber sido si hubiera escogido un camino diferente. El diario estaba exactamente donde ella había indicado. Las informaciones allí contenidas permitieron que recuperáramos millones en fondos desviados, que fueron dirigidos a la expansión de los proyectos sociales de la empresa. La vida siguió su curso. El dolor de la pérdida de Alejandro nunca desapareció completamente, pero aprendí a convivir con él, a transformarlo en combustible para realizar el bien que él siempre quiso traer al mundo. En una tarde soleada de primavera, 5 años después del descubrimiento del celular que lo cambió todo, inauguramos la mayor unidad del proyecto Alejandro Morales hasta entonces, un complejo que combinaba viviendas accesibles, centro comunitario, escuela y área verde en un barrio antes abandonado. Ximena estaba a mi lado durante la ceremonia de inauguración. Nuestra sociedad profesional había florecido a lo largo de los años, basada en respeto mutuo y un objetivo compartido. «Él estaría orgulloso», dijo ella, mientras observábamos familias explorando sus nuevas casas. «Sí, lo estaría», concordé, sintiendo una paz que tardó años en encontrar. Aquella noche volví a casa.
Ya no la casa que había compartido con Alejandro, sino un nuevo apartamento que representaba mi nuevo comienzo. En la mesa de centro había un portarretrato con la foto de mi marido sonriendo, vistiendo su camisa azul favorita. Miré aquella imagen que una vez me había causado tanto shock y dolor cuando apareció en la pantalla de un celular olvidado. Ahora traía solo recuerdos dulces, la memoria de un amor que, incluso interrumpido por la tragedia, había cambiado mi vida para siempre. Me senté en el balcón con una copa de vino, observando el atardecer colorear el cielo. La vida me había llevado por caminos que jamás imaginé recorrer, del dolor al descubrimiento, del descubrimiento a la lucha por la justicia y de la justicia a la reconstrucción. No había sido fácil. Hubo días en que el peso de la soledad parecía insoportable, noches en que desperté gritando con pesadillas sobre aquella noche en la bodega. Pero cada cicatriz emocional era un recordatorio de que había sobrevivido, de que había encontrado fuerza donde pensaba que no existía ninguna. La verdad detrás de la muerte de Alejandro había sido revelada por un simple accidente. Un celular olvidado en un sofá, una foto en la pantalla, un mensaje revelador. ¿Cómo habría sido mi vida si doña Elena no hubiera olvidado su teléfono aquel día? Probablemente nunca sabría la verdad, continuaría viviendo en la ignorancia, creyendo en la mentira del accidente. Algunas veces el destino nos empuja al abismo solo para mostrarnos que tenemos alas para volar. Levanté mi copa en un brindis silencioso al cielo que oscurecía. Por ti, Alejandro, por todo lo que me enseñaste, por todo lo que aún estamos construyendo juntos, aunque no estés aquí para verlo. Y sonreí, no más con tristeza, sino con la serenidad de quien finalmente encontró su camino después de la tormenta. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.